Hemos tomado la señal. No se nos asuste. A teóricos, a Raquel Tibol, que era una gran crítica de arte. Y mi mundo fue con viejos artistas ya consagrados, ¿no? Uh-huh. Y eso fue para mí toda una experiencia de vida, pero después fue un conflicto porque de mi adolescencia hasta que terminé la universidad, mi grupo de amistades eran personas mayores. Mis referentes culturales, mis referentes intelectuales correspondían a otra generación que no era la mía. Entonces relacionarme con la gente de mi misma edad, cuando empiezan a fallecer mis amigos, fue un conflicto existencial muy grande, ¿no? Porque era voltear a ver un mundo que no había crecido yo con él, ¿no? Y después me voy a España a estudiar. Bueno, me voy a España porque me peleó con Chavela Vargas, o mejor dicho, Chavela Vargas se pelea conmigo. Me voy muy decepcionado de México, según yo, para nunca regresar. Sergio Pitol, que había ganado el premio Cervantes, me da una carta para la rectora de la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar un máster que era crítica de arte. Y ahí fue donde entré en contacto con el arte contemporáneo, con los artistas, o mejor dicho, los estudiantes de arte de la Universidad Complutense de Madrid, que generaban un círculo de arte que se llamaba el Circuito de la Comunidad de Arte de la Comunidad de Madrid. Ahí encontré una obra de un artista polaco, Krzysztof Wolowski, que me atravesó el alma, ¿no? Era una foto de un súper de carro, un carrito de súper, ¿no? Abandonado, que entendí ahí el peso del arte contemporáneo en tanto su señalamiento filosófico, existencial, ¿no? Era una condición en la que yo me sentía, ¿no? Como un carrito de súper abandonado. Y después conocí justo estando en Madrid a Pedro Almodóvar. Me invitaron a una fiesta donde conocí, ojalá nunca vea esta entrevista a Pedro Almodóvar, pero estaba yo muy joven, ¿no? Tenía 21 años o 20. Entonces no le di mucha importancia, ¿no? El de estar en el departamento de Pedro Almodóvar, y conocí un viejo increíble, Francisco Nieva. Francisco Nieva es uno de los grandes dramaturgos españoles que descubrí en esa noche y que no me despegué de él hasta que amaneció el sol. Hasta que se salió el sol, nuestras pláticas estaban dirigidas a evocar a Van Garden, a Hemingway, a Octavio Paz, a Pasolini, ¿no? Era como adentrarme en ese mundo que me había fascinado desde que lo descubrí con las referencias de mis hermanos mayores o en casa de Elena Poniatowska. Y Francisco Nieva fue una persona muy importante en mi vida, a pesar de que fue muy corta nuestra relación, que nos conocimos. Y regreso a México y regreso con la idea de hacer un programa de radio de arte contemporáneo. El primer programa de arte contemporáneo en México, que el nombre era muy ridículo. Se llamaba Colores del Arte. Básico, súper básico, pero fue muy, aportó muchísimo porque se abrieron los micrófonos para curadores como Cuauhtémoc Medina, críticos de arte como Olivier de Broa, artistas de diferentes generaciones como José Luis Cuevas, tal vez fue el artista más grande y reconocido que lleva el programa, hasta artistas emergentes que ahora son artistas muy importantes dentro del arte contemporáneo en México. Y era un joven muy inquieto, supongo que es una cualidad que los jóvenes tenemos, ¿no? O yo tuve en mi juventud. Pero eso me llevó justo a ser asesor en contenidos de arte contemporáneo en TV UNAM. Y hicimos un reality show de arte contemporáneo que se llamó Arte Shock, donde seguíamos, ¿no?, el proceso creativo de los jóvenes artistas. Me divertí muchísimo, sobre todo aprendí de una gran comunicadora de arte que es Laura Barrera, que actualmente es conductora de Noticias Canal 22, las noticias culturales de México. Y entonces en ese perfil de comunicador crítico de arte,
generador de contenidos en ese entonces de televisión y radio, me contacta justamente la Fundación Carlos Slim, que en ese momento estaba rescatando el centro histórico de la Ciudad de México, y crearon un programa comunitario para un barrio del centro de la Ciudad de México, que era la calle Regina, ¿no? Una calle que rescatan, remozan y crean Casa Vecina, un proyecto de arte contemporáneo y comunidad. Y eso fue muy importante, hasta la fecha caracteriza mi trabajo, ¿no? Cómo podemos generar productos y procesos artísticos que involucren a nuestras comunidades, ¿no? De tal manera que, pues, antes de los 22 años yo estaba siendo coordinador del Centro de Investigación de Casa Vecina, asesor de contenidos de arte contemporáneo en TV UNAM, mi programa de radio en el Instituto Mexicano de la Radio. Te estoy hablando del año 2000, entre el 2007 al 2010, que pues el arte contemporáneo en la Ciudad de México no era tan común como ahora, ¿no? Que hay cientos de galerías de arte contemporáneo. Disculpe, pero ¿qué significa arte contemporáneo? Lo he dicho varias veces, pero no entiendo qué significa en este contexto arte contemporáneo. El arte contemporáneo es muy interesante porque el arte siempre ha sido contemporáneo de su época, ¿no? Uh-huh. Desde el arte prehistórico hasta la época actual. Lo que en la historia del arte denominamos arte contemporáneo es este proceso de posguerras. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una generación de sentido del arte que proviene de las vanguardias europeas. Hablamos del surrealismo, del dadaísmo, el futurismo, el cubismo, ¿no? Estas vanguardias que de alguna manera rompen con el canon clásico del arte, que se basaba en el dominio técnico, en la composición, y que de alguna manera Marcel Duchamp, que es el padre del dadaísmo, ¿no? Empieza a criticar el arte retiniano, ¿no? Es decir, dice, el arte no solamente se ve, el arte se piensa, ¿no? Y entonces el dadaísmo se caracteriza por el objeto ready-made, que no es otra cosa que la apropiación del objeto común y darle un sentido sensible, ¿no? En ese sentido, artistas también como Max Ernst, Leonora Carrington, que por cierto vamos a tener una pieza de Leonora Carrington en el Museo de Arte de Sonora. Salud. Salud. Pues irrumpen con el surrealismo, que también es darle paso a lo onírico, ¿no? Que no estaba permitido en la academia decimonónica, ¿no? En donde no tenías que salir de los preceptos establecidos para la creación del objeto artístico. Y con la Primera y la Segunda Guerra Mundial sucede un fenómeno social muy importante, que es la migración de los artistas europeos al continente americano. Sobre todo se dice que pues París era la capital del arte antes de la Segunda Guerra Mundial, y con este suceso le cede la estafeta a Nueva York y a la Ciudad de México, donde los artistas, por ejemplo, como Max Ernst llegan a Nueva York, Marcel Duchamp llega a Nueva York, a la Ciudad de México llega Leonora Carrington, llega Luis Bretón, llegan artistas que van a nutrir las escenas locales que de por sí, antes de los momentos de guerra, la Ciudad de México era la vanguardia latinoamericana, ¿no? Con el movimiento muralista, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, eran los artistas más importantes de todo el continente. Ni siquiera Estados Unidos tenía artistas de esa magnitud. Por eso Alfred H. Barr, que fue el fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA de Nueva York, crea un famoso diagrama en forma de torpedo para explicar la importancia de armar la colección del MoMA. Y en la punta del torpedo están los artistas mexicanos. Está Orozco de Rivera y Siqueiros, y atrás vienen los impresionistas, los otros movimientos artísticos. Y por eso también Diego Rivera y Siqueiros tienen una presencia importante en Estados Unidos. Tú recordarás
esta polémica que tiene Diego Rivera con Rockefeller, donde pinta a un personaje comunista y Rockefeller le pide que borre ese rostro. Rivera, por supuesto, se opone y Rockefeller termina destruyendo este mural que ahora, digamos, está en el Palacio de Bellas Artes. Y es como un performance, entonces, o sea, llegó a convertirse en un performance. No, supongo que a lo mejor era como que parte de la planeación de voy a tocar aquí estos botones para que generar, más allá de como tú dices, de la retina, sino más bien como algo más gutural, algo más de aquí del intestino, de la garganta. Y que ha llevado a que Rockefeller, no sé si él a mano o no sé, mandó gente, ¿no? Entraron los obreros de Rockefeller. Que significa mucho también que haya mandado gente, que no haya sido todas estas cosas, ¿cómo las tienes que pensar para que sucedan y termine? Yo no sé si eso esté en video o en fotografías todo el suceso, porque sería una colección, o sea, no tendría comparación. O sea, a lo mejor el muro de Berlín se podría comparar con lo que significa pues esto. Pues mira, haces una muy buena analogía entre la destrucción del mural de Rivera y la caída del muro de Berlín, que sí, es una asociación muy interesante. Pero digamos que el que tenía un carácter más performático era Siqueiros. Que Siqueiros, de hecho, es el maestro de Jackson Pollock. Pollock por eso genera las manchas en sus lienzos, por la mancha de Siqueiros. Es decir, el expresionismo abstracto estadounidense está nutrido de Diego Rivera y de Siqueiros, ¿no? Philip Guston, este gran pintor estadounidense, y sus intervenciones de gran formato están basadas en los murales mexicanos. Todo, si te das cuenta, el expresionismo abstracto es la primera manifestación pictórica en la historia del arte que utiliza los grandes formatos, y esos grandes formatos vienen de haber visto los murales de Siqueiros y de Rivera, ¿no? Por eso México siempre ha sido una potencia cultural envidiable, ¿no? Desde tiempos prehistóricos hasta la fecha, somos un país en el que la expresión sensible siempre está presente de alguna manera, y gracias pues a la multiculturalidad que existe y predomina en la región. Y justamente hablando de la región y contextualizando, un museo, por ejemplo, el caso del que tenemos aquí en el estado, ¿no? ¿Cómo se justifica un museo? ¿Cómo llega a la conclusión alguien en que aquí hace falta un museo? Mira, esa pregunta es muy interesante porque un museo tiene una función social muy potente. Si tú ves a las grandes ciudades del mundo, esas grandes ciudades tienen un gran museo. No hay una gran ciudad del mundo que no tenga un museo. Tú ves Nueva York, tiene el MoMA de Nueva York. Ves Bilbao, tiene el Guggenheim de Bilbao. Ves Madrid y tiene el Museo del Prado, el Reina Sofía. Ves Sao Paulo y tiene el Museo de Brasil. Es decir, el museo, más que un receptorio de obra, más que una bodega, más que un lugar donde los artistas se exponen, tiene una función social crítica y que tiene que ver con la imaginación crítica de cuestionarnos nuestro entorno inmediato, nuestra historia, nuestra manera de posicionarnos en un mundo que es sumamente complejo y que necesitamos darle sentido, ¿no? No solamente un sentido filosófico, un sentido estético, sino un sentido en la manera de relacionarnos con el otro. ¿Cuál y cómo nos queremos relacionar hacia el prójimo? Quien visita un museo cambia su perspectiva ante la realidad. El que entra a un museo sale conociendo otra realidad o relacionándose con esa experiencia predominante desde otra forma. Por eso es muy importante los museos, porque generan esta serie de reflexiones que impactan en la construcción de las sociedades. Hay un caso que a mí me parece fundamental en América Latina, que es el Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín, en los tiempos de este narcotraficante, que se han hecho muchas series de Pablo Escobar, donde Medellín era no solamente un nido de criminales, sino era una de las zonas más pobres de Colombia. Y a través de la sociedad civil se impulsa el Museo de Arte de Medellín para pacificar la zona, para desarrollar la zona. Y ahora tú vas a Medellín y es
totalmente diferente. Es un museo que ha logrado justamente resignificar la función social de esa población. Entonces es muy importante el museo, no solamente que es un espacio arquitectónico histórico, ¿no?, que surge desde la primera civilización, que fueron las civilizaciones mesopotámicas. Los asirios, los sirios ya tenían esta noción, ¿no?, de coleccionar, y se va transmutando en la antigua Grecia con el museo, que es donde viven las musas, las 7 musas, y después pasa a ser una especie de biblioteca donde siempre va a empezar a contener ahí el conocimiento de una época. Y finalmente en la Revolución Francesa el museo adopta la característica moderna que ahora lo define, con la decapitación de los reyes en la Revolución Francesa, de María Antonieta, ¿no? El pueblo se apropia de la colección real y surge el Museo del Louvre, que ahora todos visitamos. Es decir, se democratiza el acceso a los bienes culturales. Y como me lo explicas, no sé por qué siento que más bien es como que la sociedad genera el museo, no el museo genera la sociedad, para que exista un mejor lugar donde estar. Vamos a poner un museo para que todo sea mejor, sino más bien la misma sociedad. En los casos que has platicado, excepto en el de Medellín, creo, se ve que la sociedad lo necesitaba y lo fue hasta que se convirtió en eso, pues en un museo, en un lugar donde... ¿Tú crees que aquí sucede así? Te digo aquí, te lo pregunto como regionalmente, ¿no? O sea, si realmente la sociedad sonorense, la cultura sonorense, nosotros pues creamos el museo, o el museo lo crearon para ver si nosotros nos animamos a crecer, pues. Pregunta. Mira, yo tengo la firme concepción de que los museos son accidentes. Y son accidentes controlados, ¿no?, a lo largo de la historia. Y en el caso del Museo de Arte de Sonora, es un esfuerzo de generar un espacio donde se genere conocimiento, donde se divulgue y se promueva los bienes históricos, artísticos del Estado. Una cosa es el propósito del museo, y otra cosa es que realmente cumpla ese propósito. Lamentablemente, algo que me sucede cotidianamente, yo no tengo carro, utilizo el servicio de taxi por móvil. Todos los días me preguntan qué hay ahí, qué es ese lugar y para qué sirve, lo cual me escandaliza. A mí también. Porque estamos hablando de un museo que va a cumplir 15 años este año, ¿no? Wow. Quiere decir que durante todo este tiempo no lo lograron posicionar dentro de la población, ya ni siquiera sonorense, hermosillense, ¿no? Entonces por eso nosotros estamos haciendo este esfuerzo de llevar a distintos públicos, que esa es la misión del museo. Un museo tiene que ser un foro abierto, que sea un punto de encuentro, donde todos los niveles sociales, todas las posiciones ideológicas y todas las manifestaciones culturales tengan cabida dentro del museo, porque si no, eso no es un museo, es otra cosa. Entonces, un museo lo es cuando se le da ese sentido, no el edificio, no su colección, no quienes trabajan ahí. Entonces, lamentablemente tenemos muchos casos, no solamente en México, sino en el mundo, en que existen los edificios que se llaman museos, pero que por falta de pericia, experiencia o interés de quienes dirigen esos espacios, los convierten en otras cosas que no son un museo. Me hace así como, no sé, ganas de decirte algo que aprendí hace unos años. Una maestra del pensamiento así bien pesada que conocí por un día. Yo estaba queriendo encontrar así, ¿no?, la religión ideal. Así quería encontrar mi filosofía de vida, quería encontrarme acá. Según yo andaba perdido, me doy cuenta que ya soy, ¿qué es lo que es, no? Es como la frase muy sencilla. Y me dice ella, César, en vez de estar buscando en el budismo, en vez de estar buscando
¿sabes? En el Islam. ¿Qué te tocó vivir? Me dijo, ¿cómo te bautizaron? No, pues me bautizaron católico. Y no estoy haciendo una plática religiosa, que decir como la forma en la que me llevó, ¿no? ¿Y qué te parece? Me dijo, si no eres mejor, la versión más chingona de lo que te tocó ser. En vez de que pierdas el tiempo tratando de derrumbar todas esas cosas, ¿por qué no te conviertes en lo mejor que puedes hacer de eso que está a tu alrededor? Y cuando lo vi desde esa perspectiva, me quedé, está más pelada que andar. O sea, no está complejo, pues. Y empecé a aceptar su comentario y lo empecé a poner en práctica en diferentes aspectos de mi vida. Y me da ganas de decírtelo porque qué machine que van a ser 15 años, no la quinceañera aquí. Algo culturalmente, de algo de la región, es los 15 años. Me ha tocado platicar con dogueros acá y que el doguero, no, pues va a ser la 15 de mi niña, tengo un año ahorrando. Y te ves el carrito que trae el doguito, pero va a ser un fiestón el vato, ¿no? Para su chamaca. Se va a gastar todo lo que trae durante un año, todo lo que ha juntado él y su señora y sus familiares para hacer la fiesta de los 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que culturalmente se le ha ido pues facilitando en conocimiento y va replicando lo que genera la cultura de lo que es en donde vivimos. Cuando yo empecé con el rock pesado, me era muy difícil encontrar un público en Hermosillo para el rock pesado. Y luego todavía un rock hasta histriónico acá y un poco de hasta metafísico el proceso. Traía mis gises y rayaba el piso y rayaba a las personas mientras cantaba y que escribía letras de canciones en las paredes con el gis. Y era un público muy pequeño, a lo mejor de unas 100 personas, nada para una ciudad tan grande. Y cada que viajaba, públicos pequeños, 50, 80 personas. Pero eso no me limitó a seguirlo haciendo durante a lo mejor 13 o 14 años. Continúo con la banda y no me desanimo. Sin embargo, aprendí que ya hay una cultura aquí. Una cultura musical muy fuerte. Y cuando me di cuenta que varios desertores del rock pesado, de los que están conmigo en grupos o algo, se fueron yendo esos caminos, empezaron a proliferar más y más música de su autoría, metiéndose en ese ambiente. Conjuntos regionales, norteños, tacatacas, y música bien maciza. O sea, que tú dices, se nota la escuela del rock pesado, la complejidad, las armonías, llevadas a una música más sencilla, aquí que nos toca vivir de cerquita, y han modificado la forma en la que las cosas suenan. Han propuesto cosas bien machine, aceptando lo del conjunto norteño, el sombrero, toda esta cultura que ya había, que a lo mejor yo en mi no conocer, en mi ignorancia decía yo, no hay cultura, no hay esto, ¿por qué no se puede escuchar otras cosas que no sé? Hasta que dejé de pelearme conmigo y descubrí que había una gran fuente, tanto económica, o sea, de recursos, equipos de sonido, equipos de iluminación, fiestas todos los fines de semana, hasta entre semana, palenques, un montón donde yo podría haber proliferado, poder haber crecido, de haber necesitado la música y haber adoptado lo que aquí ya había. Te lo digo todo en el contexto de qué más hizo que tienen la oportunidad ahorita de los 15 años y aceptar que estamos en Hermosillo y cómo se hace en Hermosillo una fiesta de 15 años. Sí, sí te entiendo, pero es otra cosa porque mi comentario anterior iba dirigido a un fracaso de gestión. Uh-huh. No porque no haya cultura en Hermosillo, en Sonora. Al contrario, nosotros vamos a cumplir apenas un año ahora en octubre de 2023, un año de ser director del Museo de Arte de Sonora. Y en este año, mi equipo y yo hemos logrado justamente atraer ese capital cultural que no solamente se manifiesta en artistas visuales, sino en académicos, investigadores. Por ejemplo, hace poco tuvimos la charla de Jorge Quintana, que es un chico de Hermosillo, que es profesor e investigador en la Daumont College y que tiene una investigación sobre la relación entre arte y ciencia padrísima. Tenemos nuestro programa educativo de las infancias. Hemos activado el museo realmente en ese sentido de lo que significa un museo, ¿no? Que no es solamente generar exposiciones o traer exposiciones de otros museos y hacer la inauguración y se acabó, sino justamente estamos logrando que la gente voltee
a ver el museo, pero sobre todo que se haga consciente que le pertenece este espacio a cada una de los sonorenses. De hecho, ahora en Fotoseptiembre, que es el Festival de Artes Visuales más importante del estado, el Museo de Arte de Sonora va a visitar 37 municipios, entre municipios de la costa y municipios de la sierra. Y vamos a entablar enlaces con los sectores creativos de cada uno de los municipios para que las actividades del museo lleguen a esos municipios. Porque finalmente el Museo de Arte de Sonora es eso, el Museo de Sonora, no el de Hermosillo. Entonces, a lo que voy con este comentario y sumando lo que tú me decías de festejar a la quinceañera, que tenemos que justo pensar y repensarnos sobre cómo podemos ir generando estos eslabones de colaboración. Porque también está, por una parte, los jóvenes artistas que están estudiando en la Universidad de Sonora, ¿no? Que es un programa que no está actualizado, que hay una falta de actualización en términos de su programa educativo, que se restringen a una visión muy limitada sobre lo que es el arte, a abrirle el espacio también a los grandes maestros del arte sonorense. Vamos a tener, por ejemplo, a Fernando Saldaña. Ya tuvimos una exposición también muy importante con Esteban Lechuga, David Osuna, que son jóvenes artistas sonorenses, pero también en diálogo con los artistas nacionales e internacionales. Es decir, no hay nada que produzca mayor diálogo y efervescencia que poner los elementos en común sobre cómo estamos pensando el arte actualmente, hacia dónde queremos ir y qué podemos hacer para finalmente proyectar el arte sonorense, que es la principal misión del museo. Y ahorita en esta investigación, porque me pareció sorprendente puesto que están yendo a los diferentes lugares del estado, porque es el Museo del Estado de Sonora, ¿han encontrado algo que sea, o sea, artes sonorenses, una visión auténtica? ¿Has encontrado visiones auténticas? Pues mira, de entrada el arte sonorense es súper interesante. Porque Sonora, a diferencia de otros estados de la República, tiene un tiempo distinto. Es otra temporalidad. Es otra temporalidad que está marcada entre la tensión del arte prehistórico, los petrograbados de Caborca, la pintura rupestre en la Pintada en Hermosillo, de una gran riqueza, con un periodo, digamos, de silencio, que es en la época colonial. Como tú sabes, México es conquistado en el siglo XVI. Es hasta el siglo XVII que se empieza a ver un proceso de colonización, pero realmente es hasta el siglo XVIII, con los jesuitas que vienen al norte del país y se establece esta ruta de las misiones, ¿no? Las primeras manifestaciones, digamos, del arte colonial, si es que se le puede llamar así, son las iglesias franciscanas que construyen con la expulsión de los jesuitas en el siglo XIX. La construcción de las iglesias en el siglo XIX. Y después, por ejemplo, no hay arte sacro. Hay muy poco arte sacro, a diferencia del centro y sur del país. Viene el suceso histórico que va a determinar una parte de la historia del norte del país, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de la frontera, ¿no? Después viene la Revolución Mexicana, pero entre la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana hay un proceso de la gran migración europea, donde Sonora se caracteriza por tener más de 20 nacionalidades: polacos, franceses, ingleses, irlandeses, franceses, ¿no? Unos que llegaron antes, en el siglo XIX, por la fiebre del oro. Entonces tenemos ciudades como Ciudad Obregón que ni siquiera tienen los 100 años de existencia. Ahí volvemos, no se desespere. Seguimos en La Chorcha, ya volvimos.
que es una de las ciudades más jóvenes de todo el país. Entonces, esa otra temporalidad, que no es la misma temporalidad del centro-sur del país, provocó que la mirada fuera una mirada extendida y que tiene que ver también con el paisaje, ¿no? Ese paisaje plano que te lleva a unos horizontes increíbles, ¿no? Y que tiene esta intensidad de los cielos y el desierto, que tiene una relación con la naturaleza muy importante, y de ahí que, por ejemplo, la fotografía sonorense sea muy importante, que se distinga de la producción fotográfica de otros estados de la República, porque lo que fotografía no es el paisaje en sí mismo, sino eso que hay detrás del paisaje. Lo que pasó cuando tú te comiste el brownie y empezaste a llorar a ver tu pintura, digamos que sucedería lo mismo en la fotografía sonorense, donde lo que se retrata o se captura no es lo importante, sino entender qué es lo que se deja fuera de esa imagen. Y eso ha dado a artistas fabulosos, ¿no? Como Javier Ramírez Limón, como Miguel Fernández de Castro, o llevarla también a otro terreno que es el objeto, como Miriam Salado. Artistas que trabajan a partir de su entorno y su contexto, no solamente geográfico, sino histórico y cultural, que posicionan al arte sonorense en un lugar muy sui generis, porque lo que están enunciando y diciendo no es lo mismo que se dice en otras partes, y eso caracteriza al arte. Hay una frase de este filósofo Adorno que dice que el arte es cerrar los ojos e imaginarte estar en un bosque oscuro cuando hay luna nueva, es decir, cuando no hay luz de luna y hay una tormenta terrible, no ves absolutamente nada y de repente cae un relámpago y esa fracción de segundos de esa luminiscencia que saca el relámpago y te logra hacer ver algo, eso es el arte. El arte es la capacidad de provocar ver algo que antes no habías visto. ¿Qué diferencia a otros objetos creativos, no? El pintar bien, el dibujar hiperrealistamente, el fotografiar de manera técnicas con una increíble composición no te define un buen artista. Ni tampoco experimentar por experimentar. Tiene que haber un posicionamiento único de cómo el artista ve el mundo, porque al final el artista es una especie de profeta, ¿no? Todos los artistas son profetas que revelan el devenir de la humanidad. Y por supuesto que alrededor del estado hay artistas increíbles. En Caborca estaba Sergio Rascón, que falleció lamentablemente hace poco. En Ciudad Obregón estaba Héctor Martínez Arteche. Digamos, de los grandes artistas sonorenses está Mario Moreno Zazueta, aquí en Hermosillo. Y jóvenes, por supuesto que hay muchísimos. Creo que hace falta una formación en artes muchísimo más rigurosa en términos del pensamiento, ¿no? Más que de lo técnico. Pero aún así tenemos artistas jovencísimos como Miriam Salado, te digo Miguel Fernández de Castro, que han posicionado al Estado a nivel nacional e internacional de manera muy digna, muy admirable. Y justo también otra de las funciones del museo es educar, es formar, es capacitar, no solamente a los artistas, sino también a los gestores culturales. Y el Museo de Arte de Sonora tiene un programa de actualización en arte contemporáneo muy importante. Ahora en noviembre de este año vienen artistas, curadoras, teóricas, académicas de la Ciudad de México a impartir un programa de un mes, de duración de un mes, para todas las artistas y artistas sonorenses que gusten inscribirse.
Entonces, como verás, un museo tiene múltiples compromisos con su comunidad, y no solamente la comunidad artística, sino también la comunidad escolar, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, con la comunidad LGTB, con todas las personas que de alguna manera le dan sentido al museo. Oye, Octavio, de todo lo que me dices, o sea, entiendo perfecto. Hay cosas que he pensado antes y ahorita las pronuncias y me nace querer platicar más de esto. Y ahorita dijiste que ser un buen artista, o sea, que sí que hay buen y mal arte. Pues yo diría que hay arte y no hay arte. El arte como palabra es una palabra muy nueva, ¿no? Y la expresión es anterior a la palabra. Entonces la acción existe sin la palabra, pero la palabra necesita de la acción para existir, ¿verdad? Pues más que la palabra y la acción. O la clasificación. Exacto, yo diría que el espíritu, ¿no? Walter Benjamin, un gran filósofo alemán, hablaba del aura, ¿no? De lo que el aura era que lo que provocaba dimensionar un objeto como objeto artístico. Marcel Duchamp hablaba que el objeto artístico era el que el artista denominaba como arte, ¿no? Un poder de decreto de yo digo que este urinario es una obra de arte y como soy un artista es una obra de arte. Y cuantas posiciones hay ante el arte, tantas posibilidades de objeto artístico existen. Sin embargo, como crítico de arte que soy, ¿no? Te puedo decir que hay muchos factores que te permiten determinar si un objeto artístico o que pretende ser artístico es arte o no es arte, que tiene que ver en principio con la historia del arte, ¿no? De lo que alguien está promoviendo. O sea, si alguien pinta un cuadro hiperrealista donde el caballo se ve casi idéntico que en una fotografía, si no tiene un sentido, eso no es arte. Es una representación perfecta de una imagen. Si alguien captura paisajes de los atardeceres de Sonora increíblemente, eso no es arte, es una buena fotografía. El arte tiene que ver con esto que decía Adorno, de poder ver algo que no veíamos antes. Y por eso es muy erróneo tratar de definir al arte a través de la imagen. El arte se define con el aura, como dice Benjamin, con la sustancia. Se define en la esencia. El arte no tiene nada que ver, como decía Duchamp, con lo retiniano. Tiene que ver con generar cuestionamientos, sangolotear a la gente, ¿no? Provocar. Eso es el arte. O sea, Octavio, curiosamente me pasa, ahorita que acabas de mencionar, provocar, a lo que puede provocar en las personas, ¿no? Una imagen o un objeto, pues un algo, ¿verdad? Y hay una cosa que digo, que repito constantemente. Ahorita en el del torpedo me recuerdas otra cosa que también me gusta decir. Pero uno solo puede ver lo que puede ver. Entonces no depende del objeto ni qué tanto me muestran a mí en la escuela para aprender. Si yo no estoy en el momento para observarlo, no lo podré observar. Entonces, tanto no se recarga en el objeto o se recarga en esta situación, sino en qué situación me encuentro yo como persona que está percibiéndolo, ¿no? No sé si me puedes... no sé si me estoy explicando porque lo dije muy breve, ¿verdad? Y ahorita que hablas del torpedo y que en la punta del torpedo se encontraban los muralistas mexicanos, me acuerdo también a decir que la punta de la flecha es la que menos bebe sangre. Es decir, la madera está seca, ¿no? Y si penetra la flecha, rompe todo. Pero te vas a quedar con 3, 4 gotas. Pero los que van a alimentarse son los que vienen en la madera seca, ¿verdad? Y si eres una buena flecha, alguien te verá, la rompe y te vuelve a utilizar. Te va a apreciar, va a buscarte de nuevo para volver a romper, para volver a perforar. Pero aún así, la forma en la que uno estas dos partes es: la flecha no es el arte, es la persona que tiene la capacidad de ver que esa punta es valiosa. A lo mejor esa persona ni siquiera creó la punta, la encontró y le dio ese valor, ¿verdad? Así los espectadores que somos ante todo lo que se nos presenta, ya sea música, películas,
cocina, arquitectura, danza, teatro, o la pintura, la fotografía, todas estas partes, necesitamos estar en cierta posición, como hace rato que mencionaste lo de Brownie. Yo no estaba en la posición en la que podría observar hasta que pude estarlo. Y por más que me pusieran enfrente lo más picudo, lo más macizo y me trajeran a la gente más chingona, si yo no me encuentro en la situación, no voy a poder observar. Solo puedo ver lo que puedo ver, ¿verdad? Y por eso son importantes los museos. Porque los museos te enseñan a ver lo que no puedes ver. Es decir, un museo también es ese lugar de recogimiento espiritual, que es algo que con el capitalismo se ha tratado como de desplazar y le han tratado de imantar al museo una función de entretenimiento, ¿no? Que sí, que lo puede ser, pero no es lo más importante. Lo más importante es este recogimiento espiritual. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis amigas, a mis amigos, tu mejor amigo es una obra de arte. El poder viajar, ir a tu museo, sentarte enfrente de esa pieza y reencontrarte con un viejo amigo que no habías visto en años. Uh-huh. Y que ni esa pintura, ni tú, son los mismos que eran hace 10 años. Y es una metáfora, y en lo particular yo lo practico. Yo tengo varios amigos cuadros en muchos museos y que son sinceros conmigo. Pero lo que digo es, por ejemplo, el Museo de Arte de Sonora es un oasis dentro de Hermosillo. Tú vas y es una especie de burbuja de silencio donde no hay nadie, donde ves el cerro, ves la montaña, el cielo azul, donde entras a las salas y puedes estar ahí, ¿no? El museo, y sobre todo en este sistema capitalista en el que estamos viviendo, nos ha arrebatado el tiempo. Y el museo lo que te permite es la contemplación, el estar, ¿no? Por eso critico mucho esta función del museo como un espectáculo, porque se empiezan a llenar de selfies y nadie te deja ver nada porque todos quieren tomar una foto con el cuadro, que está bien, pero también dense la oportunidad de ir relacionándote con esos objetos artísticos con el cuerpo. ¿Cómo te mueves en un museo? ¿Cómo recorres una sala? ¿Cómo observas, no? Uh-huh. Y en ese sentido, por eso el arte es un factor fundamental para las infancias, ¿no? En términos de generar nuevos públicos, de generar nuevos públicos que van a tener un desarrollo integral, ¿no? Yo siempre he dicho que si queremos combatir la criminalidad, tienes que empezar con los niños. Un niño que hace deporte y que crece con arte es un niño que jamás va a tomar un arma en las manos. Si como sociedad, si como país queremos sanar, queremos evolucionar, queremos crecer, queremos combatir la criminalidad, tenemos que tener infancias sanas y felices. Infancias que puedan tener la oportunidad de expresar sus emociones. Infancias que tengan la oportunidad de recrearse en el ejercicio. Infancias que tengan la capacidad de reconocer la diversidad en el arte. Infancias que tengan la capacidad de solucionar problemas a través de la imaginación. Por eso es importante el museo. Y es lo que estamos haciendo en el Museo de Arte de Sonora. Oye, ahorita que platicabas de ver la montaña, ver el cielo, como arquitectura, me supongo que te refieres, ¿no? Como la arquitectura del museo, la forma en la que está diseñado el espacio. Para quienes no lo conozcan, pues los ventanales y la puerta y también como la cantera de la que está hecha, que te recuerda un poco así como medio árido también el asunto, pues, ¿verdad? Y a la vez, recuerdo que he ido en varias ocasiones y te pregunto, ¿es fácil que
un hermosillense, un sonorense, cualquier persona, se reconozca en el museo, se encuentre. Ahora sí. Ahora sí. En estos momentos, y antes no sé. Pero ahora sí, mira, fíjate que hemos tenido un programa de exposiciones muy interesantes, muy diversas. Tenemos, por ejemplo, esta exposición de Ale Librada, que era una artista trans de Mexicali que falleció en el 2019. Afortunadamente tenemos nuestros libros de comentarios donde la gente deja sus observaciones, sus reflexiones, sus sugerencias, sus críticas, que para eso son. Y hay comentarios muy reveladores, ¿no? Que agradecen haber visto esa exposición porque padecen algún tipo de neurodivergencia, ¿no? Como la que padece Ale Librada, entre ellas la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una exposición de Esteban Lechuga que representaba mitos, apreciaciones y acercamientos de la cultura yaqui y la comunidad del Coloso, que es una comunidad yaqui, estaba sumamente agradecida que hubiese una exposición de su etnia en un museo. Los niños, hubieras visto esta escena, delirantes viendo las pinturas mientras sus abuelos y sus papás les contaban qué era, ¿no? Qué tradición yaqui era, ¿no? Tuvimos una exposición de Edith Reyes sobre el molino harinero de la familia Fernández, que es una de las pocas joyas arquitectónicas que hay en la ciudad, y veíamos atónitos a los adolescentes viendo maquinaria. Yo todavía vi maquinaria en vivo, pero al parecer los adolescentes ya no, ¿no? Y pensar como que pensaban, un chico puso en el cuaderno de comentarios que pensaba que las máquinas eran de ciencia ficción, ¿no? Estos grandes engranes y pistones partes que se mueven así. Exactamente. Tenemos la exposición, la colección del Instituto Sonorense de Cultura, que también ha generado muchas reflexiones alrededor de cómo nos identificamos como sonorenses. Es decir, el programa expositivo del Musas sí piensa en atraer diferentes públicos para que pueda llegar al mayor número de personas. Y de alguna manera también pensar que las exposiciones no es simplemente colgar un cuadro o simplemente invitar a un artista. Es un proceso que se tiene que ir estudiando los públicos, reflexionando el tiempo en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, las 4 líneas de acción del museo son el ecofeminismo. El ecofeminismo es pensarnos no solamente en igualdad de género, sino dejarnos de pensar como personas humanos y empezar a pensarnos como animales humanos. Es decir, una equidad con la naturaleza. No somos diferentes a la naturaleza, somos animales. La segunda es el decolonialismo, que es cuestionar las verdades absolutas, cuestionar la historia del arte occidental. ¿Por qué surge el arte en Grecia? Como nos lo enseñan en las escuelas. ¿Por qué no surge en Mesoamérica, en Aridoamérica el arte? Darle voz a los pueblos originarios con el arte de los pueblos originarios. El tercer factor muy importante es las neurodivergencias y la salud mental, que es ahí fomentar la capacidad de comunicar las emociones en los niños y sobre todo en los niños varones, ¿no? Porque todavía persiste la educación machista, donde un varón no puede llorar, no puede mostrar sus afectos, ¿no? Y es súper importante, si queremos evitar la criminalidad, permitir que los varones desde muy pequeños puedan expresar sus emociones. Y la última es la cultura de la paz, que de alguna manera engloba las 3 anteriores, pero que hace hincapié justamente en atender a los sectores más vulnerables. En este sentido, por ejemplo, los 37 municipios que vamos a visitar son municipios que están como municipios prioritarios. Es decir, son municipios o que tienen un alto grado de pobreza, como Echojoa, o que tienen una alta población de indígenas, de pueblos originarios, como es el caso de Álamos, Guatabampo, ¿no?
donde también otro factor que lo ponen como pueblo, como municipio prioritario, zonas de altos grados de criminalidad, como Caborca o Altar, ¿no? Vamos a visitar esos municipios. Yo fui director de cultura en Caborca. Antes de llegar a Caborca, yo estaba en la Ciudad de México como un curador trendy, ¿no? Que iba a las inauguraciones, hablaba de la importancia del arte, porque el arte cambia sociedades, brindando con una copa de vino, ¿no? En la teoría mantenía lo que mantengo ahora, pero Caborca me enseñó la realidad. Llegar a poblados donde no tienen casas cimentadas, que el suelo es de tierra, que las casas son de cartón, que los núcleos familiares están destruidos porque el papá está trabajando en un trabajo que le demanda casi las 24 horas, la mamá sale al campo o a la ciudad y los niños crecen solos, sin ningún vínculo afectivo. Y por eso entendemos que hay niños sicarios, porque encuentran en los grupos criminales ese afecto, esa identidad, ese núcleo, ese clan, esa tribu que no encontraron en sus familias. Entonces, insisto, el poder del arte está en rescatar a nuestras infancias. El combatir la criminalidad está en atender a nuestras infancias. No es gastar el presupuesto gubernamental en mayor seguridad pública, en policías ni en armas. Es invertirlo en arte, es invertirlo en cultura, es invertirlo en educación, es invertirlo en deporte. Eso es un gobierno humanista. Doctor, tú estás convencido entonces que, supongo, el caso de Caborca, ¿no? Sea Caborca o no, pongan el nombre que quieran. Y ponemos talleres y toda esta enseñanza artística o de expresión humana, ¿será suficientemente atractivo como o más para un niño, como decías tú que mencionabas, así que sufre abandono, familia rota, ese dispar, que en el momento en el que le toque decidir, es ahorita como se usa mucho la fe, el evento canónico de su vida, si se va a ir al arte o si se va a ir a esta otra cultura, ¿no? O esta otra forma de ser, o a estos grupos del narco? ¿Estás convencido, tienes la convicción de que sí es competencia el arte? Totalmente. Te voy a contar una experiencia muy dolorosa, pero de alguna manera la experiencia más importante de mi vida. Que con eso yo me doy por, si me muero mañana me voy contento. Dime, por favor. En 2020, Caborca fue sitiada por los narcotraficantes. Nosotros escuchábamos en la madrugada solamente el rodar de los convoys en los suelos de tierra, ¿no? Mi departamento estaba en una calle que no estaba pavimentada como muchas de las calles de Caborca. Empezaron a explotar gasolineras, empezaron a oírse balazos, empezó una psicosis donde todos intercambiábamos por WhatsApp esa situación en la que estábamos sitiados. De alguna manera sabíamos que no nos iba a suceder nada. Esa noche Caborca no durmió. Al día siguiente yo fui al ayuntamiento. Estábamos en plena pandemia. Yo era voluntario para repartir costales de papas que generosamente algún agricultor que sembrara papa estaba donando al ayuntamiento. Era de las pocas personas que no le tenía miedo al COVID y que me ofrecí como voluntario. Cuando llego al ayuntamiento hay un niño de 15 años llorando. Todo lastimado, todo maltratado, sin zapatos, ensangrentado, muy asustado. Porque en el campo donde estaba trabajando, los narcotraficantes entraron y asesinaron a todas las personas y él logró escapar. Al preguntarle dónde vivía, me decía sumamente triste que vivía, que era de la sierra,
Ni siquiera era de Caborca. Afortunadamente, el DIF municipal pudo regresar con sus padres, con su familia. Y en ese momento me establecí el objetivo de rescatar a unos adolescentes sicarios que yo ya conocía por las visitas que hacíamos a los ejidos. Eran 3. Solamente uno. Y hasta la fecha tengo comunicación con él. Ahorita está estudiando en el CONALEP. Y es una prueba fehaciente que a través del arte puedes hacer cuestionar, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, qué tipo de vida quieren vivir. ¿Por qué? Porque no tienen otra referencia. Son criminales porque no saben hacer otra cosa. Porque no saben que existe un mundo allá afuera donde puedan desarrollar sus habilidades, puedan desarrollar sus aptitudes. Y nosotros, a través de un programa de expresión de emociones, de escritura creativa, de expresión a través de un curso de acuarelas que les llevamos con un compañero de la Ciudad de México, que fue todo un éxito. De estos 3 adolescentes, ¿no? Los otros dos no fue posible. Perdí la pista con ellos, pero con este otro chico sí, ¿no? Y no porque fuera artista, no porque él quisiera ser artista. De hecho, insiste que quiere ser ingeniero de minas. Pero me puedo sentir orgulloso de decir que rescata a una persona. Muchísimas gracias, Octavio, por tu tiempo. Gracias a ti. Habitantes de la simulación, Octavio Avendaño. Eso es el Guachapori. Síganos en todas las redes sociales, que es el Instagram, el Twitter, el Spotify, Apple Music, Google Play. Les amo, habitantes de la simulación. Gracias.